Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las palabras y frases más útiles en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Si prefieres el vídeo más lento, puedes cambiar la velocidad de reproducción. Hola, te voy a enseñar ahora algunas frases útiles en español para extranjeros para que puedas comunicarte mejor la próxima vez que vayas a un bar o café o incluso restaurante en España o en cualquier país donde se hable español. Lo primero que debes saber es que mientras que en España decimos camarero para referirnos a la persona que trabaja en un café o bar, en Latinoamérica se dice el mesero, ¿vale? Si es una mujer, la camarera, la mesera. Pero las dos palabras significan exactamente lo mismo. Y algunas frases que te dirá el camarero en España serán las siguientes. Lo primero, pues para averiguar qué es lo que quieres tomar en ese local, pues el camarero te preguntará alguna de estas frases seguramente. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué deseas? ¿Qué te pongo? ¿Qué te sirvo? ¿Qué querías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te apetece? Y ves que todas esas frases son con la forma tú del verbo. ¿Por qué? Porque en España es muy común utilizar el tú con cualquier persona, incluso con personas desconocidas, como es el caso del camarero y el cliente, ¿vale? Y después de que el camarero sepa qué es lo que quieres tomar, pues te preguntará algo más para saber si deseas algo más. Y por último, para saber si tú estás satisfecho o satisfecha, es posible también que te pregunte, ¿va todo bien? Y estas son las frases típicas de un camarero en español. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, tienes más contenido totalmente gratuito para seguir aprendiendo español desde cero y con explicaciones en inglés. En la descripción del vídeo tienes vídeos, audios, PDF y también un curso online de autoaprendizaje con certificado y explicaciones en inglés. Y si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también deja tu comentario. Indícame qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y a las necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español.